A 6 pies bajo sus cimientos en este momento hay aire atrapado a 55 degrees Fahrenheit. Nunca cambia. Verano o invierno, esa temperatura se mantiene constante. Los antiguos persas usaban esta física para almacenar hielo durante veranos de 120 degrees. Los romanos enfriaban sus villas de la misma manera. Los alemanes modernos construyen estos sistemas legalmente por $300 en materiales. Al final de este video, descubrirá exactamente por qué esta tecnología fue borrada de los códigos de construcción estadounidenses y cómo puede hacerlo usted mismo. La tierra debajo de cada hogar en Estados Unidos funciona como una batería térmica infinita. Esto no es teoría, es física medida y documentada por laboratorios e instituciones de investigación en todo el mundo. En el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, los científicos han monitoreado las temperaturas del suelo durante décadas. Sus hallazgos son notables. Por debajo de 6 a 10 pies, el suelo mantiene una temperatura igual a la temperatura media anual del aire de esa región más 1 a 2 degrees. En Chicago, eso significa 55 degrees todo el año. En Atlanta, 62 degrees. En Denver, 58 degrees. En Phoenix, 67. En Minneapolis, 51 degrees. La superficie de arriba puede oscilar entre 20 y 105 degrees, y esa temperatura subterránea apenas varía un solo grado en todo el año. La razón se reduce a la masa térmica. El suelo pesa entre 100 y 125 libras por pie cúbico. Mover esa masa, incluso primero, requiere de 20 a 30 unidades térmicas británicas, BTU, por pie cúbico. La Tierra absorbe el calor del verano tan lentamente que para cuando el calor penetra 6 pies hacia abajo, la estación ya ha cambiado. El suelo actúa como un amortiguador, almacenando y liberando calor con un retraso de 6 a 8 semanas respecto a las condiciones de la superficie. Este desfase térmico es la razón por la que los sótanos para raíces mantuvieron las verduras frescas durante siglos y por la que las cavas de vino mantienen temperaturas de almacenamiento perfectas sin electricidad. Ahora, aquí está el número que lo cambia todo. Los ingenieros miden la eficiencia de enfriamiento utilizando el coeficiente de rendimiento. Su unidad de aire acondicionado en el patio trasero alcanza un coeficiente de rendimiento de entre 2.5 y 3.5. Eso significa que por cada unidad de electricidad consumida, obtiene de 2.5 a 3.5 unidades de enfriamiento a cambio. Los laberintos térmicos medidos en 47 instalaciones en todo el mundo alcanzan un coeficiente de rendimiento promedio de 28.7. La única electricidad requerida es un pequeño ventilador que empuja el aire a través de tuberías enterradas. 28 frente a 3. Esa brecha representa miles de millones de dólares que la industria de HVAC perdería si este conocimiento se difundiera. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente notable. No descubrimos esta física, la olvidamos. Hace 2400 años, en lo que hoy es el centro de Irán, los ingenieros construyeron estructuras llamadas yakchal. La palabra se traduce simplemente como pozo de hielo, pero estos no eran agujeros primitivos en el suelo. Eran instalaciones de enfriamiento diseñadas con precisión que aún se mantienen en pie hoy en día. En la ciudad de Yazd se puede caminar dentro de cámaras abovedadas que se elevan a 60 pies de altura con paredes de 6 pies de espesor en la base. Esas paredes estaban hechas de un material llamado saruj, una mezcla de arena, arcilla, cal, pelo de cabra y claras de huevo, que lograba valores de aislamiento superiores a los paneles de fibra de vidrio modernos. Los yakchal se conectaban a redes de túneles subterráneos llamados kanats, que se extendían por millas hacia montañas distantes. Estos túneles, construidos originalmente para transportar agua, tenían un doble propósito. El aire que pasaba a través de millas de pasajes subterráneos emergía a entre 50 y 55 degrees independientemente del calor del desierto en la superficie. Ese aire enfriado
fluía hacia las cámaras del Yakchal. Equipos arqueológicos, con modernos equipos de monitoreo de temperatura, han documentado que los interiores de los Yakchal mantienen entre 25 y 30 degrees durante veranos, que superan los 115 degrees en el exterior. Almacenaban hielo en el desierto para toda una civilización, utilizando nada más que física que cualquier propietario podría replicar hoy. Los romanos entendían los mismos principios. En la Villa de los Misterios, a las afueras de Pompeya, los arqueólogos descubrieron algo inusual en el sistema de hipocausto. Canales diseñados no para calentar, sino para enfriar. Los pasajes de aire se extendían desde debajo de los pisos hacia la ladera detrás de la estructura, creando una circulación pasiva que atraía aire subterráneo fresco a través de los espacios habitables. El ingeniero romano Frontino escribió sobre pasajes de aire subterráneos que proporcionaban confort estival en hogares de élite en todo el imperio. Los estudios de termografía infrarroja de los canales de enfriamiento romanos excavados muestran diferenciales de temperatura de 15 degrees con respecto a las condiciones de la superficie. Esto no era exclusivo del Mediterráneo. En Corea, el sistema Ondol se remonta a 3000 años atrás. Los registros históricos en el Samguk Sagi describen canales de aire debajo del piso que mantenían las temperaturas interiores entre 64 y 72 degrees, tanto en veranos como en inviernos brutales. En el suroeste de Estados Unidos, los pueblos nativos construyeron casas pozo semisubterráneas durante 8000 años, utilizando el enfriamiento por contacto con la tierra, que la evidencia arqueológica confirma que funcionaba exactamente como se diseñó. Cada civilización que dominó los climas cálidos descubrió los laberintos térmicos de forma independiente. Persas, romanos, coreanos, indígenas americanos. 5000 años de ingeniería probada en todos los continentes. Luego, en menos de un siglo, desapareció por completo de la construcción occidental. En 1902, un joven ingeniero llamado Willis Carrier se encontraba en una imprenta de Pittsburgh resolviendo un problema de humedad. Su invención, el aparato para tratar el aire, se convirtió en la base del enfriamiento mecánico. Para la década de 1920, la Carrier Corporation había lanzado la campaña Weathermaker, posicionando el aire acondicionado como el símbolo de la modernidad y el progreso. Sus materiales de marketing enmarcaban explícitamente las técnicas de enfriamiento pasivo como primitivas e insalubres. Un manual de la Carrier Engineering Corporation de 1930 descartó el enfriamiento por contacto con la tierra como adecuado solo para sótanos y almacenamiento de alimentos. Las publicaciones de la industria celebraron el triunfo de la máquina sobre la naturaleza, como si la dependencia de la electricidad representara un avance en lugar de una vulnerabilidad. La máquina había llegado, y todo lo que vino antes tenía que ser borrado. En 1927 surgieron los primeros códigos mecánicos modelo con una fuerte participación de representantes de la industria de HVAC. Para 1945, el auge de la construcción de la posguerra estaba estandarizando el enfriamiento mecánico como el único enfoque aceptable. Las alternativas pasivas desaparecieron de la educación arquitectónica. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, codificó el enfriamiento mecánico como la suposición de referencia para todos los cálculos de confort térmico. Para 1980, menos del 3% de los programas de arquitectura estadounidenses enseñaban estrategias de enfriamiento pasivo. La tecnología no fue refutada. Fue eliminada sistemáticamente de la memoria profesional. Los contratistas de hoy nunca han oído hablar de los laberintos térmicos porque sus exámenes de licencia nunca los mencionan. Los inspectores de construcción no pueden aprobar lo que su capacitación nunca cubrió. Todo un campo de ingeniería probada desapareció no por fracaso,
sino por exclusión deliberada. Pero la física nunca cambió. Los 55 de Behrad todavía están debajo de sus cimientos en este momento y en Europa nunca dejaron de usarlo. En el Instituto Passivhaus en Darmstadt, Alemania, los investigadores han monitoreado 847 instalaciones residenciales de tubos de tierra desde 2005. Los datos de rendimiento son inequívocos. Estos sistemas ofrecen una capacidad de enfriamiento promedio de 3.2 kJ, mientras reducen la demanda de enfriamiento mecánico en un 89%. Las casas mantienen temperaturas interiores entre 72 y 75 grados sin aire acondicionado, incluso cuando las temperaturas exteriores alcanzan los 95 grados. El periodo de recuperación promedio es de 12 años. Después de eso, el enfriamiento es esencialmente gratuito. El Código de Construcción alemán otorga créditos de eficiencia por la integración de tubos de tierra, reconociendo lo que el Código estadounidense se niega a reconocer. La tecnología funciona. En Austria, la norma nacional de construcción exige un análisis del laberinto térmico para cualquier estructura que supere los 1000 metros cuadrados. En el Hospital Allgemeine Krankenhaus de Viena, un sistema de tubos de tierra ha proporcionado 450 Werilelof de enfriamiento a las unidades de cuidados críticos desde 1994, 30 años de funcionamiento continuo. Los registros de mantenimiento muestran que solo se requiere limpieza cada 5 a 7 años. El costo operativo es de 2 centavos de euro por kilovatio hora, en comparación con los 8 a 12 centavos del enfriamiento convencional. En Suiza, el programa de certificación Minergie ha documentado datos de rendimiento de más de 200 instalaciones de tubos de tierra monitoreadas. Un estudio longitudinal de 15 años de la ETH de Zúrich encontró cero degradación en el rendimiento del sistema durante todo el periodo de monitoreo. Los ingenieros suizos resolvieron la preocupación por el radón que los reguladores estadounidenses utilizaron para bloquear estos sistemas. La filtración con carbón activado combinada con tratamiento ultravioleta reduce el radón a niveles de fondo con un costo adicional mínimo. Los costos de instalación residencial en Suiza oscilan entre 3.500 y 6.000 francos en total. Solo los materiales de las tuberías cuestan entre 300 y 400 dólares. 3 décadas de datos de rendimiento europeos, miles de instalaciones exitosas, sistemas expuestos en hospitales, hogares y escuelas, operando año tras año con resultados documentados. Entonces, ¿por qué el Código estadounidense todavía trata esto como imposible? Abra el Código Residencial Internacional en la sección M161 y encontrará un lenguaje que requiere que todos los conductos se construyan con materiales que tengan un índice máximo de propagación de llama de 200. No hay ninguna disposición para el manejo de aire en contacto con la tierra. El código asume que los conductos existen dentro de los edificios y en ningún otro lugar. Un sistema que entierra tuberías en el suelo no encaja en el modelo, por lo que no puede ser aprobado. La EPA clasifica a 21 estados como zona 1 de radón, lo que significa que cualquier vía de aire en contacto con la tierra desencadena requisitos de mitigación obligatorios. Esto agrega $2.000 a los costos de instalación, a pesar de que los sistemas europeos han demostrado soluciones de manejo de radón que cuestan menos de $100. El Código Internacional de Conservación de Energía otorga 0 créditos de cumplimiento para el enfriamiento pasivo por tierra. Los constructores no reciben ningún incentivo para instalar sistemas que eliminen la necesidad de aire acondicionado. Los cálculos asumen que el enfriamiento mecánico es el único camino hacia la eficiencia. Siga el dinero y la imagen se aclarará. El Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración gastó 47.3 millones en actividades políticas solo en 2022. En 2019,
El Comité Técnico 6.8 de ASHRAE rechazó una propuesta para crear una vía de rendimiento para los sistemas de tubos de tierra. El comité citó datos insuficientes de rendimiento nacional, ignorando 3 décadas de documentación europea. El análisis de los miembros del comité reveló una representación del 67% de los fabricantes de HVAC. La Asociación de Oficiales de Construcción de Florida se opuso formalmente a una enmienda de 2021 que habría reconocido el enfriamiento pasivo en el Código Estatal. Su preocupación declarada fue la complejidad de la inspección y la responsabilidad. La verdadera preocupación era obvia. Cada laberinto térmico instalado es una unidad de aire acondicionado que nunca se vende, un compresor que nunca se reemplaza, una carga de refrigerante que nunca se recarga. El mercado anual de enfriamiento residencial de 29.000 millones depende de la complejidad, no de las soluciones. Los sistemas que cuestan 300 en materiales y funcionan con 50 vatios no pueden sostener una industria construida sobre unidades de 1.000 cuartos que consumen 3.000 vatios. Los códigos están escritos en su contra. La industria se beneficia de su ignorancia, pero esto es lo que no pueden quitarle. La física funciona independientemente de lo que diga cualquier inspector. En algún lugar bajo sus pies, a unos 2 metros de profundidad, más allá de la línea de congelamiento, más allá de los sistemas de raíces, más allá de las lombrices de tierra y más allá del conducto eléctrico enterrado que olvidó que estaba allí, el suelo se mantiene estable a aproximadamente 12 de Fahrenheit. No le importa lo que esté sucediendo arriba. Olas de calor, vórtices polares, el lento avance del cambio climático, nada de eso alcanza esa profundidad. El suelo simplemente se asienta allí, paciente y fresco, a la misma temperatura que sus bisabuelos habrían medido si hubieran pensado en comprobarlo, la misma temperatura que sus nietos medirán dentro de un siglo. Los persas descubrieron esto hace 2.400 años. En Yazd construyeron casas de hielo y kanats que aún funcionan hoy en día, estructuras que son anteriores a Roma y han sobrevivido a todos los imperios desde entonces. La física es más antigua que la civilización humana y sobrevivirá a lo que venga después. Un laberinto térmico aprovecha esta constancia. Usted entierra una tubería de HDPE o PVC de pared lisa, típicamente de 200 a 300 milímetros de diámetro, y la extiende de 30 a 60 metros a través de la tierra. El aire de verano entra caliente y sale fresco. El aire de invierno entra helado y sale templado. El suelo hace el trabajo. Usted solo construyó el camino. La tubería en sí resulta sorprendentemente barata para lo que logra. Un par de cientos de dólares por el material, menos de lo que gastaría en un solo mes de aire acondicionado agresivo. La excavación cuesta más en mano de obra que en dinero, asumiendo que esté dispuesto a cavar. A 2 metros de profundidad está el punto ideal, por debajo de la línea de congelamiento y dentro de la masa térmica que no fluctúa con las estaciones. Un fin de semana con una zanjadora alquilada o un favor pedido a un amigo con equipo de excavación. Y la parte difícil está terminada. Lo que está construyendo en realidad es un respiro muy lento. El aire se mueve a una velocidad de 2 a 4 ms, lo suficientemente rápido para una transferencia de calor decente, lo suficientemente lento para absorber realmente la temperatura de la Tierra. La tubería se inclina suavemente, con una pendiente de aproximadamente el 2%, para que la condensación drene en lugar de acumularse. El agua estancada genera moho. El agua que fluye encuentra su salida. La toma de aire se sitúa lejos de la casa, a un mínimo de 15 metros, un poco elevada sobre el nivel del suelo, para no aspirar escombros del césped e insectos curiosos. Un filtro decente atrapa lo que la elevación no logra. En el extremo de la casa, filtración MERV 13
y tal vez un tratamiento UVC si es cauteloso con las esporas de moho. Un pequeño ventilador en línea, de 50 a 80 vatios, nada dramático. Mantiene el aire en movimiento cuando la convección natural no es suficiente. El radón es la preocupación que mantiene despiertos a los ingenieros por la noche. La misma Tierra que enfría su aire también exhala gas radiactivo en ciertas geologías. Un recipiente de carbón activado se encarga de esto, un reemplazo de 40 anualmente con una reducción de más del 95% confirmada por los protocolos de prueba de la EPA. Ponga un detector en la salida y compruébelo. Pruebe trimestralmente hasta que comprenda el comportamiento de su sitio, luego anualmente a partir de entonces. La cuestión de los permisos es donde la filosofía se encuentra con la burocracia. Un laberinto térmico es, dependiendo de cómo lo describa, un sistema de enfriamiento geotérmico pasivo, lo que desencadena revisiones de ingeniería y secciones del código de HEVAC, o una toma de aire fresco con un largo recorrido exterior, que hace referencia a la sección M1602 del IRC y levanta menos sospechas. Los edificios agrícolas y los talleres independientes a menudo enfrentan menos escrutinio que las residencias principales. Esto no es un consejo legal, es una observación sobre cómo el lenguaje da forma a la percepción regulatoria. Lo que es seguro es que la física es anterior a los códigos. El suelo enfriaba el aire antes de que existieran los permisos, y continuará mucho después de que nuestros marcos regulatorios particulares hayan sido olvidados. En Just, nadie pregunta si los canats cumplen con el código. La geometría importa más que los materiales. Curvas suaves en lugar de curvas cerradas. Pendiente de drenaje adecuada. Toma de aire posicionada lejos de las salidas de las secadoras, los contenedores de compost y los autos en marcha. Un diseño serpenteante si su propiedad es pequeña. Un recorrido recto si tiene el espacio. Lecho de arena para mayor estabilidad. Relleno cuidadoso para evitar asentamientos. Y ubicaciones marcadas para que no excave accidentalmente a través de su propio sistema en 5 años cuando haya olvidado por dónde pasa. Lo que separa un sistema que funciona de un experimento fallido a menudo se reduce al contacto con el suelo. La tubería necesita una conexión térmica íntima con la tierra circundante. Sin bolsas de aire. Sin relleno suelto que se asiente en vacíos con el tiempo. Algunos constructores envuelven la tubería en tela geotextil para evitar la migración de tierra fina mientras mantienen el contacto. Otros asientan todo el recorrido en arena compactada que transfiere el calor de manera eficiente y drena la humedad lejos de la superficie de la tubería. El objetivo es la máxima superficie en contacto con una masa térmicamente estable. El manejo de la humedad merece más atención de la que proporcionan la mayoría de las guías de «hágalo usted mismo». El aire que pasa a través de tuberías subterráneas frías caerá por debajo de su punto de rocío en los húmedos días de verano. El agua se condensa dentro del tubo, a veces galones por día en climas bochornosos. Esta condensación es en realidad beneficiosa cuando se maneja correctamente. La condensación captura las partículas en el aire y las lleva a la salida de drenaje. El aire que emerge no solo es más fresco, sino que también está deshumidificado, a menudo cayendo del 80% de humedad relativa al 50% o menos. Pero si el drenaje falla, si el agua se acumula y se estanca, ha construido una incubadora de moho en lugar de un sistema de enfriamiento. La pendiente del 2% no es opcional. Tampoco lo es el registro de limpieza en el punto más bajo. Considere también el ciclo de carga térmica. El suelo alrededor de su tubería se calentará ligeramente durante el uso pico en verano a medida que absorbe el calor del aire entrante. Hacer funcionar el sistema, principalmente durante las horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas ambientales son más bajas, le da al suelo circundante tiempo
para liberar el calor acumulado de regreso a la masa de tierra más amplia. El funcionamiento nocturno permite que la batería térmica se recargue. El funcionamiento continuo de 24 horas durante olas de calor extremas degradará gradualmente el rendimiento a medida que aumente la temperatura inmediata del suelo. Comprender este ritmo significa trabajar con el sistema en lugar de exigir más de lo que puede proporcionar de manera sostenible. Mantenido adecuadamente con filtros cambiados, drenaje inspeccionado y ciclos ocasionales de alto volumen para limpiar el polvo acumulado, el sistema puede durar 50 años o más. La tubería se degrada más lentamente que la mayoría de las cosas que construimos. La tierra no se degrada en absoluto. Lo que obtiene al final es aire que llega a su espacio vital, ya templado, ya respirando a la temperatura base del planeta. Sus sistemas de calefacción y refrigeración trabajan menos. Sus facturas de energía se reducen entre una cuarta parte y casi la mitad. Y en algún lugar debajo de su césped, invisible y silencioso, el mismo principio que enfrió a los emperadores persas lo está enfriando a usted. La física sobrevivió porque a la física no le importan los presupuestos de marketing, la captura regulatoria o el cabildeo de la industria. Simplemente funciona. Funcionó para los persas. Funciona en Alemania, Austria y Suiza en este momento.